Encantadísima el día de hoy. Estamos con nuestro partner Luis Enrique Sánchez. Hoy vamos a abordar un tema interesante porque, como se pueden dar cuenta, nuestro foro es amplio porque la comunicación y la ética están en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar sobre la comunicación en la familia. Sin embargo, este tema me compete, pero yo quiero darle la palabra al caballero Luis Enrique Sánchez para que desde el punto de vista ético nos hable de cómo es ese proceso y cómo se puede mejorar diariamente. Claro, gracias, gracias. Aquí es un gusto estar nuevamente contigo, gracias. Pero sí, la comunicación en la familia es un tema bastante importante, ¿no? O sea, en el sentido ético o en el sentido de programas de compliance, estás hablando que la comunicación es ese círculo que une el resto de los elementos de un programa porque necesitas comunicar el por qué es que estás haciendo las cosas, el cómo se están haciendo o se deben de hacer las cosas o por qué se están haciendo las cosas. Y eso, de cierta manera, pues cuando te sales del sentido de negocios o en el sentido empresarial y lo metes dentro de la familia, muchas veces uno que se la pasa profesando esos temas en el negocio también falla, ¿no? Y tú y yo fuera de foro conversábamos sobre el cómo hay veces que estás promoviendo la comunicación a nivel trabajo y llegas a tu casa y con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Ahorita doy la primera historia o el primer ejemplo de con tus hijos, que es no, es que no me gusta que hagas esto, no, es que no quiero que hagas esto otro, etcétera. Pero no vas más allá de la comunicación, das una orden, das una indicación, pero cuando das ese tipo de orden, indicación, proceso, como le quieras llamar, es muy importante de explicar el por qué es que estás solicitando eso, por qué es que las cosas se tienen que hacer de esa manera. Y sirve no nada más de la persona que está dando la indicación a la otra, sino también es retroactivo, porque muchas veces tú le puedes decir a tu hijo, como el ejemplo que estoy dando ahorita, oye, es que no me gusta que hagas esto, y no me gusta que hagas esto porque cuando tú haces esto yo me siento de esta manera, o no me gusta que hagas esto porque cuando tenía tu edad, yo hice estas acciones o estas conductas y fíjate que me pasó esto otro, y nutres el por qué es que le estás dando la indicación. Pero también en la actualidad te sirve como retroalimentación porque puedes tener una respuesta sobre la perspectiva de tu hijo o hija, en donde te estén diciendo, sí, papi, pero ahorita ya pasaron las cosas, ya cambiaron, es diferente, ahora yo estoy haciendo esto por A, B, C, D y E. Y varias de las veces en las que yo he implementado esa técnica, en donde trato de ir un poquito más explicando y me refutan, y el que termina aprendiendo más del ejercicio soy yo, porque te dan la perspectiva de los nuevos tiempos, de las nuevas Es generaciones, verdad. etcétera, y dices tú, mira, no lo había pensado de esa manera. Ok, también lo voy a tener en consideración. Y ahí va, ¿no? Entonces, es muy importante, digo, yo doy el ejemplo ahorita de los hijos, pero nos podemos ir cuánta gente de cierta manera no se comunica de una manera efectiva con sus hermanos o con sus padres y el cómo puede afectar ese tema. Pero bueno, yo ya di unos cuantos ejemplos y un poquito del tema que queremos tratar, pero el experto en el sentido de la comunicación es aquí mi partner. Entonces, le cedo la bolita para ver cómo podemos Gracias. continuar con el tema. Yo lo que creo es que la primera comunicación que uno tiene que establecer es con uno mismo. Claro. Cuando tú estás en ese proceso y estás claro en cómo estás actuando y cómo te estás comunicando y qué emociones y sentimientos tienes en ese momento, porque al final tu entorno, sea familiar o no, actúa de acuerdo a cómo tú actúas. Para mí ha sido un aprendizaje interesante. Después de la pandemia yo he estado inmersa en la parte como psicológica porque siempre me ha fascinado el ser humano y creo que es una herramienta valiosa para cualquier profesión hoy en día que tú establezcas porque te enseña cómo entender al otro, ¿no? No solamente entenderlo, sino que también primero te tienes que entender a ti mismo, superar una serie de situaciones internas que además no está un libro ahí escrito para tú saber cuál es la respuesta, sino que tienes que estar en un autoconocimiento permanente. Pero en ese proceso familiar, que es el tema que nos compete el día de hoy, yo creo que hay un tema importante que es el entrenamiento conjunto. O sea, así como a uno no le dieron un libro para ser mamá, ni papá, ni hijo tampoco, esto es tú sabes, de ir paso a paso. En primer lugar, es la comunicación interna. Si te estás escuchando, es importante porque ya empiezas a escuchar al otro.
¿Cómo está tu relación con pareja si estás con la pareja? Y si no estás con la pareja y tienes hijos, por ejemplo, bueno, tienes que, bien sea divorciado o viviendo de manera, si están casados, tienen que fomentar, como he dicho, ese trabajo conjunto que además tiene que establecer una comunicación abierta, no solamente escuchar lo que tú quieres escuchar, sino también respetuosa. O sea, lo que tú acabas de decir es muy importante porque cuando tú permites, y eso es una escucha activa, que el otro no se defienda, sino que explique su punto de vista, es un enriquecimiento para ambas partes, ¿no? Porque además creo que nuestros hijos, específicamente hablando de nuestros hijos, tienen una oportunidad a nivel comunicacional que nosotros no tuvimos. ¿Mm? Ujú. Y yo creo que, por ejemplo, mi hijo que tiene 14 años, como si tuviera 20 años. O sea, hay unos temas que él maneja impresionantemente y lo que tienen es, recientemente, acaba de cumplir 14 años. Con respecto a nuestros padres a nuestros otros familiares, es un poquito más complejo porque es otra generación, es otro momento. Claro. Hay personas que están dispuestas a evolucionar en ese proceso y hay personas que no. Entonces, es uno el que tiene que asumir esa escucha activa para darle la vuelta y sobre todo yo creo que es buscar esa disponibilidad para que la comunicación se establezca, es establecer esa, así como uno se lo establece a las empresas o a los clientes o a las audiencias que tú llegas profesionalmente, establecer empatía con tu propia familia, aceptación de tu propia familia y que no te vean como que otra vez mi papá o mi mamá me está diciendo lo mismo, ¿no? Y también adaptar la comunicación, porque a veces el silencio es una comunicación. Mm. El saber quedarte con la boca callada, cerrada y esperar que tus hijos, por ejemplo, hablen, es una gran oportunidad porque los pones a reflexionar. Te dejo la Sí, palabra. no, y qué valiosos los comentarios que haces, porque al final de cuentas cuando empiezas con tu opinión y dices, oye, la comunicación, una de las comunicaciones más importantes es con uno mismo. Yo creo que de cierta manera, tal cual como ibas explicando, es muy importante que la audiencia entienda que lo más relevante es estarte cuestionando. O sea, porque si tú te generas esas preguntas de, oye, me estoy comunicando de buena manera, ¿qué pudiera mejorar sobre esto? Estoy siendo algo que dijiste tú de la importancia sobre también tener esa apertura de retroalimentación que yo lo doy como innato, como es el no, pues es que es una comunicación, no es un va y viene, pero no muchas personas lo ven de esa No. manera. Es el no, así es como es y se acabó, ¿no? O el te callas. pero, pero de cierta manera es sano el que exista esa retroalimentación. Y eso es en todos los sentidos. Entonces, ahorita que estabas tocando los temas, me brincaba en mente y decía, mira, qué importante es esto, sí es cierto, el autocuestionarte tú y el cuestionar también el por qué es que están ocurriendo las cosas de la manera en la que están ocurriendo y ver de cierta manera el cómo se pueden mejorar. Entonces, pues digo, de una u otra, esta retroalimentación te va llevando para poderlo hacer. ¿Y cuántas veces o en qué familia, y lo tratábamos ahorita nosotros, ¿no? En cuántas familias con los hermanos también no tienen una muy buena comunicación por las personalidades o por el carácter de cada quien tiene una personalidad diferente. Y ahorita tú que tocabas el tema de las generaciones anteriores. Qué importante también es que tomes ese tema porque nosotros fuimos criados de una determinada manera y a nosotros nos dieron, en mi forma de pensar, una mayor apertura a poder decir las cosas que lo que nuestros padres tuvieron. Porque al menos, no sé tú, pero en el caso de mis padres, el hecho de que tú le respondieras, o sea, que ellos, mis padres, le respondieran a sus padres, mis abuelos, o a sus abuelos, era una falta de respeto que te ganaba una torta ahí, una cachetada o algún otro golpe, porque, no, tú no le puedes responder a los mayores, o yo te lo estoy diciendo porque yo sé más que tú, porque tengo mayor edad. Y creo que eso se ha ido rompiendo también en el sentido de comunicación en la familia, a una manera un poco más abierta, ¿no? Todo extremo es malo, volvemos a lo mismo, todo extremo es malo. Me voy a salir un poquito de los ejemplos que estamos diciendo ahorita, etcétera, sobre la ausencia de comunicación y me voy a ir a otras temáticas de cultura, como por ejemplo a mí lo que me ha tocado ver en la cultura de Estados Unidos ya viviendo acá. La forma,
o la informalidad y la falta de respeto en el cómo los hijos le llaman a los padres porque los ven como sus amigos o como no, pues ahí nada más te tengo ahí para que me mantengas y me saques adelante. Ah, pero porque es tu responsabilidad, pero yo no te debo ningún respeto, no te debo nada a cambio. Ese extremo se me hace increíble, o sea, se me hace increíble porque yo sí veo eso y es algo con lo que no crecí yo. Yo crecí bajo el respeto hacia los mayores, la atención hacia los mayores, etcétera, no en un sentido excesivo, en un sentido de han vivido más, tienen mejores conocimientos de cierta manera, no estoy ni a favor ni en contra de ellos, los escucho, me escuchan, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero esa falta de respeto donde los jóvenes le hablan a sus padres con groserías, que no, no te dirijas a mí, no, no te quiero escuchar, no esto y aquello, ese extremo es lo que digo yo, hijo, esa factura nos la van a cobrar a lo mejor en otra generación o en las generaciones que ya están siguiendo, ¿no? Digo, te pregunto a ti, ¿tú cómo ves ese extremo que estoy viendo? Porque me estoy cambiando de tema, decía, no drásticamente, pero sí. Yo creo que la comunicación es un acto de responsabilidad. Y cuando digo esto es que la gente es responsable de lo que dice y lo que hace. La comunicación no solamente tiene como herramienta las palabras, son las acciones también. Entonces, como te decía, a veces un silencio vale más que 1000 palabras. Uno tiene que ser un poco de todo, tiene que ser psicólogo, educador, en fin, coach con su entorno más cercano y con uno mismo, partiendo de esa base. Creo que hay una excesiva comunicación externa, que por ejemplo en el caso de nosotros que tenemos unos hijos adolescentes, que los invaden de tal manera que por lo menos ya los ponen en una edad mucho más madura de la que nosotros pudimos estar, lo cual nos permite tener una conversación mucho más profunda, que es muy interesante en ese sentido. Pero también creo que el ejemplo que tú le des a tus hijos va a formar parte de ese proceso. Yo creo que el irrespeto es algo que no lo debes permitir en ninguna de las instancias, ni familiar, ni profesional, ni en la calle, ni donde sea. O sea, cuando ya tú veas un acto de irrespeto, sencillamente uno tiene que darse un paso hacia atrás o ponerlas, como digo yo, el acento en la I para decir, mira, usted allí, yo aquí, y usted me respeta por esto, por esto y por esto, ¿no? Con una argumentación. Al final tú puedes tener la argumentación que tú quieras con tus hijos, pero no necesariamente están dispuestos a escuchar. Entonces, aquí hay un proceso de ser asertivo y oportuno en el momento que tú establezcas la comunicación, aunque por dentro tú quieras hablar de manera inmediata, de repente no es el momento. Entonces, hay muchos elementos que, digamos, acompañan el proceso comunicacional, pero lo más importante es dejarte llevar por esa intuición. El periodista tiene mucho, que estamos inmersos, el abogado también, esa intuición que tú dices, por aquí van los tiros, bueno, por ahí es que también uno tiene que saber cuándo, cómo, dónde y por qué hacerlo. ¿Ah? Aunque sean nuestros hijos, aunque sean nuestros padres, aunque sean nuestros hermanos. Recordemos que cada uno tiene una vida, nos guste o no nos guste, una decisión que tomar, nos guste o no nos guste. Y uno lo que puede hacer al final, ya para cerrar mi punto de vista, es acompañarlos. Esa también posición de los padres de antes, que era, tú sabes, controlar, dar una orden, en algunos casos funciona y en otras no. Te dejo la De palabra. acuerdo. No, en su caso yo nada más a la audiencia es cómo están llevando esa comunicación en la familia. ¿Se están ustedes cuestionando de una u otra manera el cómo se está llevando y cómo pueden mejorarla? Les dejamos el tema a ustedes y esperemos les haya servido o les sirva de algo a futuro. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos.